a sus corazones y a los chicos y chicas grandes. Les invito a abrir sus Biblias en la primera carta a los Corintios, capítulo 3. Mientras lo buscan, glorificamos al Señor que nos permite adorarlo, y una de las formas preciosas de adorarlo congregacionalmente es no solamente con nuestras voces cantando, no solamente por medio de nuestra acción de gracias, por medio de nuestra adoración a Él, reconociendo quién es, sino también que a Dios le place escuchar nuestra petición y nuestra confianza en su respuesta. Y ahora nos disponemos a adorarlo con una escucha activa para poder entender su palabra y ponerla en práctica. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 18. Y dice así la palabra del Señor: nadie se engañe a sí mismo. Si alguien de ustedes se cree sabio según este mundo, hágase necio a fin de llegar a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es necedad ante Dios. Pues escrito está: Él es el que prende a los sabios en su propia astucia. Y también el Señor conoce los razonamientos de los sabios, los cuales son inútiles. Así que nadie se jacte en los hombres, porque todo es de ustedes, ya sea Pablo o Apolos o Cefas o el mundo o la vida o la muerte o lo presente o lo porvenir. Todo es suyo y ustedes de Cristo y Cristo de Dios. Padre, bendecimos tu nombre una vez más, unidad. Damos gracias por tu palabra, damos gracias porque ella es la verdad. Y nosotros necesitamos conocer esta verdad para ser libres de nosotros mismos, del sistema de este mundo, Señor, y de tantas filosofías huecas que han socavado, Señor, en nuestras vidas. Por favor, guíanos con tu Espíritu Santo, ilumínanos. Palabra que es viva y eficaz, cumpla su propósito esta mañana. Que salgamos gozosos, que salgamos realmente animados a vivir para tu gloria, como cantábamos ahora, Señor, porque todo es tuyo y todo es para ti. Y solo a ti es la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Y amén. Bien, el tema de hoy lo he titulado La madurez que lleva a la unidad. Y quisiera comenzar haciéndoles una pregunta. ¿Alguna vez se han topado con una persona que lo sabe todo? No levante la mano. Puede que sea usted mismo, puede que sea yo. ¿Y qué pasa cuando usted intenta hablar de algo? Voy a poner un ejemplo específico. Álvaro es oftalmólogo. Y viene a hablar conmigo de algún tema del ojo, y yo le digo, sí, Álvaro, yo no sé nada de ojos, yo no estudié para eso. ¿Qué estaría demostrándole yo a Álvaro si no lo escuchen? Orgullo, arrogancia, insensatez probablemente. Porque la respuesta que comúnmente daríamos, sí, ya eso yo lo sé. Y así nos comportamos muchas veces, y así muchas veces se comportan las personas con ese mismo orgullo. Y cuando una persona muestra ese tipo de orgullo, es difícil caminar en unidad. Porque no es una persona enseñable, es una persona que se cree sabia en su propia opinión, no toma consejo, no toma parecer. Y eso que les acabo de ejemplificar con algo tan básico de la vida, era exactamente lo mismo que pasaba en Corinto y lo mismo que nos pasa en la iglesia del siglo XXI. Lamentablemente la sabiduría de este mundo, hermanos, nos tiene enorgullecidos, y por ende nuestra sabiduría humana, que nos hace pensar que nosotros sabemos las cosas, nos hace simplemente ver cómo Dios nos manda a estar en unidad, y esa sabiduría humana nos empieza a dividir, porque cada quien da su propia opinión y cada quien cree tener la razón. Creemos saber cómo vivir una vida espiritual exitosa,
a la luz de la sabiduría humana. Porque si me va bien en la vida allá afuera, entonces me tiene que ir igualmente bien en la vida espiritual si aplico la misma sabiduría. Cosa contraria a la que enseña la Escritura. Y solo una persona que por gracia realmente ha madurado espiritualmente puede verse con humildad, verse tal como Dios lo ve, para poder cambiar y entonces mantener la unidad del cuerpo de Cristo. Y por eso, al igual que la semana anterior, nuestro propósito esta mañana es examinar el corazón una vez más. Pero hoy desde otra perspectiva, vamos a examinar nuestro corazón para ver si nos estamos engañando a nosotros mismos o si nos estamos jactando de cosas incorrectas que nos están impidiendo rendirnos ante la sabiduría de Dios y que también nos impiden con gracia mantener la unidad. La semana pasada veíamos que el único fundamento sobre el cual debe construirse es Jesucristo. Y veíamos cómo los creyentes somos llamados a construir con cuidado y construir con calidad sobre el fundamento del Evangelio. Y veíamos cómo eso puede traer recompensa a nuestras vidas. Y también veíamos que somos el templo de Dios y que el Espíritu Santo mora en nosotros y que aquel que intente destruir el templo de Dios, Dios mismo le destruirá a él. Y Pablo lo que hace es terminar el argumento que empezó en literalmente capítulo 1, versículo 10, acerca de la división que estaba experimentando Corinto, y nos hace esta exhortación doble, para que nosotros podamos realmente entender que para alcanzar la unidad o perseverar en la unidad, en el caso de IFE, necesitamos madurez. ¿Y cómo luce esa madurez, hermanos? En primer lugar, luce cuando hacemos una autoevaluación para no autoengañar y poder vivir la verdadera sabiduría. Y eso lo vemos en los versículos del 18 al 20. Vea que Pablo empieza con una exhortación: nadie se engaña a sí mismo. Y ese verbo engañe es un imperativo. Pablo lo que está diciendo es: hermanos y hermanas de Corinto, no se engañen a ustedes mismos. ¿Y qué es lo que hace? Traer un argumento que ya vimos anteriormente, que es básicamente que si alguien se cree sabio según este mundo, que se haga necio a fin de llegar a ser sabio. Y Pablo lo que está reconociendo es que el principal problema para que haya unidad en la iglesia de Corinto, hermanos, es tener un concepto equivocado de uno mismo, o sea, tener orgullo. Porque el orgullo era precisamente lo que les estaba llevando a vivir a la luz de la sabiduría del mundo y no a la luz de lo que el Señor les había enseñado cuando Pablo llegó por primera vez a Corinto. Ellos estaban convencidos, tan convencidos de su sabiduría, la luz de la época, que no podían ver con claridad que eso no era sabiduría ante los ojos de Dios. Y la posición social, la alta retórica, el poder adquisitivo que tenían en la época y el partidismo hacia ciertos líderes simplemente se estaba convirtiendo en un estorbo para la unidad, producto de ¿qué? Del autoengaño. ¿Cuál era el autoengaño? Creer que esas cosas que son sabiduría humana les iban a permitir tener una vida espiritual exitosa, lo cual estaba totalmente equivocado. Y por eso es que vemos que en el contexto, practicar humildad era hacerse necio a los ojos de ¿quién? A los ojos del mundo. Y es como Pablo vuelve a concluir: hacerse necio a los ojos del mundo o según la sabiduría de este mundo, para que podamos alcanzar la verdadera sabiduría. Y la gran pregunta es: ¿qué es la sabiduría a partir de lo que Pablo ha enseñado hasta ahora? Y podemos mencionar unas 5 cosas para saber lo que es la sabiduría de Dios. En primer lugar, Pablo en capítulo 1, versículo 31, lo que nos dijo fue que gloriarse en el Señor por su gracia y su salvación es sabiduría. Reconocer que somos salvos por gracia, por medio de la fe, es algo sabio, hermanos. Y vivir a la luz de eso es sabiduría.
En segundo lugar, aceptar que tenemos el Espíritu Santo y por tanto tenemos la mente de Cristo es sabiduría. En tercer lugar, construir sobre el fundamento que es Jesucristo y no sobre otro fundamento es sabiduría también para el creyente. En cuarto lugar, saber que seremos juzgados por nuestras obras y que no debemos hacer cualquier tipo de obras, sino realmente obras que Dios ha preparado de antemano, obras que Él ve como calidad de un material precioso para Él, también es sabiduría. Y saber que somos el templo de Dios y que juntos somos una unidad completa donde mora la presencia de Dios, también es sabiduría para el creyente. Y precisamente es la razón por la que Pablo en el versículo 19 le dice a los corintios que la razón de que ellos tienen que hacer esto es que la sabiduría del mundo es necedad ante Dios. Y ahora Pablo les hace ver que delante del trono de Dios, no importa qué tan impresionante sea, no importa qué tan hábil sea la sabiduría humana, es necedad. Es algo que para Dios es necio. Es algo que para Dios es simplemente perdón la palabra, una tontería. Es otra traducción de esa palabra necedad. Y claramente la sabiduría del mundo no lo puede ver. Es interesante que Pablo utiliza 2 versículos de la Escritura para reforzar su punto. El primero que usa es Job capítulo 5, versículo 13, si lo quieren anotar en sus notas, y el segundo que utiliza es el Salmo 94, 11. Vea que el texto de Job dice, Él es el que prende a los sabios en su propia astucia. Y literalmente, quien está hablando en Job, uno de los amigos de Job, pone un ejemplo de cacería. Y esto es interesante. Habla en un contexto, una imagen de cacería, en la cual el cazador lo que hace es utilizar con habilidad, ¿qué? La astucia de la presa, ¿para qué? Para capturarla. Y lo que básicamente Pablo está reafirmando con ese punto es que Dios utiliza la supuesta astucia de la sabiduría del mundo, ¿para qué? Para hacer que delante de Él entiendan las personas que esto es simplemente ignorancia, que es insensatez, que es necedad. Y el segundo texto que utiliza, que habla del Salmo 94, dice literalmente, el Señor conoce los razonamientos de los sabios, los cuales son inútiles, y nos ponen en una posición donde Dios, siendo omnisciente y que y siendo omnisapiente, que todo lo sabe lo que están pensando los sabios, sabe lo que están pensando en sus razonamientos, y simplemente lo toma como algo fútil, como algo inútil, que no sirve para nada delante de su presencia. ¿Y por qué nos hace esta ilustración Pablo? Porque Pablo lo que nos quiere dar a entender, hermanos y hermanas, es que para vivir una vida espiritual madura, la sabiduría humana no sirve. Escúchelo bien otra vez. Para vivir una vida espiritualmente madura, la sabiduría humana no sirve. Pablo no está diciendo que las matemáticas son inútiles. Pablo no está diciendo que avance tecnológico sea 100% inútil. Pablo no está diciendo que avance en el conocimiento sea 100% inútil, pero para vivir la vida espiritual sí. Y es lo que tenemos que tener claro nosotros hoy, que estamos caminando a la luz de un llamado que por gracia nos ha sido hecho. Y por eso es que la verdadera sabiduría es vivir a la luz de la revelación divina. Porque no hay otra fuente, hermanos, de conocimiento, no hay otra fuente de verdad a la que podamos acudir para ver cómo es que Dios realmente quiere que vivamos a la luz de su evangelio. Solamente su palabra tiene esa capacidad. Y por eso es que esto, de nuevo, es una locura. Y ya vimos contrastes en el pasado. Pablo dice que ser débil significa ¿qué? Ser fuerte. Pablo literalmente dice que
Si alguien es líder, a la luz de nuestro mundo, el líder es el que manda, pero a la luz de la Escritura, el líder es ¿quién? El servidor de los demás. Y cambia por completo el concepto de sabiduría y cambia por completo lo que la gente piensa de sí misma. Incluso el texto nos va a decir, la gente nos considera como nada, como lo vil y menospreciado. Pero para Él somos preciados y lo tenemos todo en Él. Y es la realidad que vivimos los creyentes a la luz de la sabiduría de Dios. ¿Saben? Una evidencia, y a la luz del contexto, quizás la mayor evidencia de una madurez espiritual es el concepto que tenemos de nosotros mismos. Creo que muchas veces, con mucha facilidad, y era lo que le pasaba a los corintios, y nosotros no estamos exentos de que eso nos pase, se nos olvida quiénes somos. Se nos olvida de dónde nos rescató el Señor. Se nos olvida quién es nuestro dueño y a quién debemos escuchar y obedecer. Y cuando vemos que 2, 3 cosas salen bien, sin considerar lo que Dios ha dicho, empezamos a pensar que podemos hacer eso el resto de nuestras vidas, teniendo un concepto de nosotros equivocado a la luz de la filosofía o de la sabiduría que este mundo dice tener. Alguien que se ve correctamente a sí mismo, hermanos, entiende que ya no somos lo que éramos solo porque la gracia de Dios ha estado obrando para santificación. Alguien que entiende correctamente quién es, entiende que lo que hacemos, la única razón por la que ahora lo hacemos, es por la gracia de Dios que nos ha habilitado para poder hacer lo que Él nos ha mandado a hacer. Alguien que entiende que el día de mañana puede ser mejor de lo que es hoy, es solo porque esa gracia que está transformando, está poniendo deseos piadosos, pensamientos piadosos y el Espíritu Santo habilitando para vivir esos pensamientos y deseos piadosos. Y alguien que tiene un concepto correcto de sí mismo, entonces agarra esto y en obediencia empieza a combatir contra sus deseos carnales, empieza a evaluar lo que ha creído por años en su mente y su corazón, producto de la instrucción de la sabiduría del mundo, y empieza a combatir contra eso para simplemente vivir para agradar a sus. Y emprende un camino distinto. Vivimos en un mundo que constantemente nos dice, tienes que creértela. ¿Han escuchado esa frase? No, mi hermano, es que usted no le da bien porque usted no se la cree. Preciosa esa frase, ¿verdad? Ese tipo de frase lo que muchas veces nos hace pensar como creyentes es que por medio del pensamiento positivo podemos lograr cualquier cosa. Y que nuestra mente es tan poderosa que lo que nos decimos a nosotros mismos, entonces eso hacemos. Y eso es lo que enseña el pensamiento positivo. Lo que queremos lograr, entonces lo lograremos. Pero el cristiano, en vez de decir, debes creértela, hermano, tiene que creérsela, el cristiano debería animarse y decir, hermano, tenemos que creer lo que la palabra de Dios dice. Porque es la única forma de salir del autoengaño en el que probablemente estamos o en el que nos vamos a encontrar en un tiempo si nosotros no empezamos a confiar en la palabra de Dios y seguimos confiando en la sabiduría de este mundo. Y aplicamos este primer punto, familia. El texto no enfatiza una sabiduría para los negocios o para la toma de decisiones en el ámbito secular, laboral, y por supuesto podemos sacar implicaciones para eso. Pero quiero que nos concentremos literalmente en lo que implica y que tiene que ver con nuestra madurez espiritual. Porque si nosotros rápidamente pasamos al plano de lo práctico, que es correcto, ahí tenemos que ir, y no nos sentamos por un momento a literalmente meditar en las realidades de la madurez espiritual, hermanos, podríamos terminar autoengañándonos, viendo que actuamos con sabiduría para las cosas del mundo y no viendo realmente cuál es nuestro estado espiritual. Y necesitamos crecer en madurez y por eso necesitamos examinar el corazón.
¿Saben? Cuando nos apartamos de la sabiduría de Dios, la sabiduría de su palabra, empezamos a opinar por nosotros mismos acerca de qué es la iglesia, qué es la vida cristiana y qué es el evangelio. Y rápidamente lo que empieza a suceder entre nosotros es que empezamos ¿a qué? A dividirnos. ¿Por qué? Porque no tenemos una misma fuente de autoridad y de sabiduría para poder instruirnos y tomar las decisiones en algo. Y como creyentes necesitamos entender eso, familia. Si nosotros queremos permanecer unidos y queremos examinar nuestro corazón de una forma correcta, la pregunta es, ¿qué significa este libro para usted y para mí? ¿Es realmente una fuente de sabiduría para usted y para mí la palabra de Dios? ¿Qué es este libro para usted y para mí? Es la primera pregunta que tenemos que hacer para examinar nuestro corazón, porque si nuestras ideas respecto a las cosas que nosotros hacemos como iglesia están no definidas y determinadas por lo que esta palabra dice, entonces nunca va a haber unidad. Y vamos a empezar a tener división pensando en nuestros gustos, preferencias o en nuestra propia experiencia, si fuese el caso. Tenemos que examinar el corazón. Y si la advertencia es no engañarnos a nosotros mismos, la primera pregunta que tenemos que hacernos, hermanos, es ¿de qué manera ya nos hemos engañado a nosotros mismos? Porque sí, ya estamos engañados. Tenemos que partir de ahí. Usted y yo venimos a Cristo y no es que todo lo que aprendimos en la vida se nos olvidó. Usted y yo venimos a Cristo y no es que todo lo que nos han enseñado respecto a lo que es Dios y la espiritualidad se esfuma. Si nosotros no nos preguntamos de qué forma nos hemos engañado, no vamos a poder venir acá a ver de qué forma tenemos que entonces empezar a vivir. Y necesitamos ir primero a la raíz antes de empezar a intentar arrancar algunos comportamientos y acciones de nuestra vida que tal vez no estamos viendo de forma correcta. Saben, muchas de las personas que recibieron esta carta por primera vez no aceptaron la corrección de Pablo, porque se veían a sí mismos como personas que tenían la razón. No tenían humildad para recibir reprensión, para recibir corrección, y les importaba más estar envanecidos en sus razonamientos, creyendo que estaban correctos delante de Dios, en vez de realmente dejarse guiar por la palabra de Dios. Y por eso hay que examinar el corazón, porque si nosotros no somos enseñables y si pensamos que lo sabemos todo, hermanos, es muy probable que estemos siguiendo la sabiduría de Dios. Y tenemos que tener cuidado. ¿Saben? Nuestro orgullo es el peor enemigo de la espiritualidad. Esa es una buena pregunta para no engañarnos a nosotros mismos. ¿Somos orgullosos? ¿Saben qué es lo interesante de esta pregunta? Cuando todos los seres humanos nos hacemos esta pregunta, ¿yo soy orgulloso? No, yo soy humilde. Yo vengo de piso a tierra. Y con mucha facilidad decimos, Y quizás esa es nuestra primera evidencia de orgullo, no querer reconocer lo que somos. Tenemos que entender que el orgullo es un enemigo para la espiritualidad, y no solamente para su espiritualidad personal, sino para la espiritualidad como iglesia. Si dejamos que el orgullo penetre, hermanos, lo que va a pasar es que el orgullo va a empezar a dividir. Una de las cosas que el orgullo hace, como no escucha, entonces lo que hace es criticar. Y como el orgullo no acepta razón, entonces lo que hace sencillamente es hablar de los demás en vez de discernir y analizar las cosas desde una perspectiva bíblica. Una persona humilde antes de venir a imponer sus métodos viene y pregunta por qué es que las cosas se hacen como se hacen. Y de esa forma la iglesia mantiene la unidad.
Otra forma, hermanos, que tenemos que examinar el corazón es si estamos juzgando las cosas por la forma y no por la intención. Este es el típico ejemplo. ¿Qué pasa si contratamos a 3 músicos profesionales y los traemos aquí a tocar y a cantar? Van a ver un show, ¿verdad? Literalmente van a ver un espectáculo musical. Pero esos 3 músicos no conocen al Señor. Y como no conocen al Señor, no tienen la intención correcta para hacer lo que están haciendo. Nosotros tenemos que aprender a discernir que las cosas no solamente tienen que tener una forma correcta, sino que tienen que tener una intención correcta. Y es ambas cosas, no es una de las dos. Tenemos que crecer en la forma que hacemos las cosas, pero tenemos que estar evaluando constantemente la intención con la que hacemos esas cosas para poder entender si hay madurez espiritual en la forma que estamos ejecutando las cosas y no generar división entre nosotros. Otra buena pregunta que podemos hacernos, llevándolo ahora sí un poco más al plano práctico. ¿Cómo definimos lo que es ético y lo que no? ¿Cómo definimos si algo es moral o no es moral? ¿Cuál es la fuente de sabiduría para poder determinar estas cosas? Y una vez más la respuesta es la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios pensada por medio del Espíritu Santo. Tenemos que examinarnos, hermanos, y saber si estamos caminando en el poder del Espíritu Santo, porque si lo estamos haciendo, la mayor evidencia, ¿sabe cuál va a ser? Una vida de humildad, viéndose correctamente uno mismo, y una vida que está centrada en las Escrituras. Y por ende, obviamente, vidas siendo conformadas más y más a la imagen de Cristo. Vea lo que dice John MacArthur. Cuando la verdad de las Escrituras no es la única autoridad, las opiniones variadas de los hombres se convierten en la autoridad. Y eso es cierto. Hay sabiduría en esa frase. Cuando esta no es mi única fuente de autoridad, lo que las demás personas dicen y lo que las demás personas reafirman de mí, eso se convierte en autoridad. Y por eso, de nuevo, tenemos que examinar el corazón para ver que no nos estemos autoengañando, viviendo a la luz de nuestra propia sabiduría y no a la luz de la sabiduría de Dios. Y en segundo y último lugar, hermanas, tenemos que gloriarnos solo en las bendiciones de pertenecer a Dios. Y eso lo vemos en los versículos del 21 al 23. Y otra vez hay una exhortación en el 21. Dice, así que nadie se jacte en los hombres. Y ese jacte también es un imperativo. Hay una exhortación fuerte de Pablo a que los corintios no se gloriaran a partir de lo que otras personas estaban haciendo o enseñando, o a partir de lo que otras personas estaban determinando para sí mismas. ¿Y cuál es la razón que les da? Porque todos de ustedes. Y esto es interesante, porque Pablo está cambiando el discurso individual de los corintios, de yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo, a decir, no, yo no soy de ninguno, yo lo tengo todo en Cristo. Todos de ustedes, porque ustedes pertenecen a Cristo y es lo que va a concluir. Pablo les quería dejar en claro a los corintios que si ponían su mirada en un líder humano o si querían pertenecer a un grupo de élite espiritual, eso lo único que iba a hacer era socavar el fundamento del evangelio, que es Jesucristo. Porque se iban a gloriar en otras cosas que no fueran Él. Cuando Pablo dice que todos de ustedes, lo que está queriendo decir es que son para el beneficio de la iglesia. ¿Y por qué todos de ustedes es para beneficio de la iglesia? Porque la iglesia es el templo de Dios, que Dios está edificando para su gloria, para que su presencia sea conocida y sea vista. Y lo que Pablo hace es, cuando dice todos de ustedes, da una serie de cosas que tenemos que comentar una por una, que no son exhaustivas, pero que nos ayudan a entender qué es lo que se refiere con todos de ustedes. Y obviamente cuando Pablo dice que todos de ustedes, no está hablando de cosas pecaminosas.
Está hablando de cosas que realmente ayudan a la iglesia a santificar. Y en primer lugar menciona Pablo, Apolos o Cefas. Y se refiere a estos maestros, por medio de quienes fueron instruidos los corintios. Y Pablo lo que está diciendo es, hey, no peleen si es de uno o del otro. Todos estos maestros fueron dados por Dios a ustedes. ¿Para qué? Para que ustedes sigan siendo edificados en la sabiduría de Dios. Dejen de tener rivalidad entre ustedes diciendo que yo soy esto, yo soy aquello, yo soy lo otro. Entiendan que todo fue dado para su edificación. Y que todo fue dado para glorificar al Señor. Lo otro que menciona es el mundo. Y no se está refiriendo al mundo como un sistema de valores, como muchas veces lo vemos en la Escritura. Se refiere al mundo físico, que por gracia un día vamos a heredar, amén. Y Pablo lo que dice es, este mundo es de ustedes también. Y les hace cobrar ánimo, invitándolos a gloriarse en las bendiciones de pertenecer a Cristo. Y es un ánimo precioso que les está dando. Luego les dice la vida. Les dice, lo que ustedes pueden hoy hacer, experimentar, Dios se los ha dado a ustedes por gracia. Ustedes lo pueden vivir por gracia. Es suyo, es para su beneficio. Luego los menciona la muerte. Pablo en Filipenses 1:21 dijo, para mí el vivir es Cristo. Y entendía que la vida era para vivir para Cristo. Pero en el mismo versículo dice, y el morir es ganancia. Porque cuando habla de la muerte, Pablo entiende que el aguijón de la muerte literalmente fue anulado, desaparecido. Y la muerte, hermanos, simplemente se ha convertido en un sirviente para llevarnos a los creyentes un día a la presencia de Dios. Y les dice Pablo, esto de ustedes también. Luego les habla de lo presente, lo que está ocurriendo ahora, hermanos. Dios por gracia nos los ha dado a nosotros para que lo vivamos, para que nos gloriemos en Él, para que entendamos la bendición que estamos experimentando de pertenecer a Cristo, de estar siendo conformados a su imagen, de estar viendo cómo todas las cosas presentes están ayudando a bien para lograr ese propósito en nuestras vidas. Y finalmente les dice, el futuro es suyo. Porque para el creyente el futuro no es algo incierto o aterrador. Para el creyente el futuro no es algo que debe preocuparle, porque el creyente sabe cómo comenzó la historia y también sabe cómo va a terminar. El creyente sabe lo que le espera en los cielos. El creyente sabe qué es lo que va a pasar al final de la historia. ¿Sabe qué pasa? Cristo montado en un jinete, en un caballo blanco, venciendo y reinando por siempre. El creyente no ignora la realidad de las cosas futuras que han sido prometidas a partir de lo que Cristo ha hecho, porque Cristo es el Rey y Señor y las va a cumplir. Y de nuevo la pregunta es entonces, ¿por qué la división? Si nada de lo que nosotros hoy heredamos, nada de lo que tenemos hoy como bendición y beneficio, viene de ningún hombre, sino que viene de estar en ¿quién? En Cristo. Y es lo que concluye en la última parte, en el versículo 23, dice, y ustedes de Cristo y Cristo de Dios. El Hijo de Dios, hermanos, vino a este mundo para beneficio de su iglesia. El Hijo de Dios se encarnó literalmente para conformar la iglesia, y esa iglesia es de Cristo. Y puesto que le pertenecen todas las cosas a aquel que murió y resucitó y que ascendió, es que nosotros hoy tenemos estas bendiciones seguras, ¿sí? Y no por ninguna otra razón, simplemente porque a Él le plació hacerlo. ¿Cómo puede importar entonces el estatus en una comunidad? ¿Cómo puede importar la jactancia en una comunidad cuando todos entendemos que todos somos de Cristo? No hay cabida para eso.
Cada cristiano es parte de la iglesia y por tanto tiene un estatus más allá de cualquier cosa que el mundo pueda ofrecer. Y ese estatus es estar delante de Dios. Estar en presencia de Dios aquí y saber que nos espera eso por la eternidad. Estar delante de Dios. Y no es distinto. ¿Saben? Quizá el ejemplo que podríamos poner imperfecto es como cuando uno es aficionado a un equipo de fútbol. Yo sé que no a todos les gusta el fútbol, pero todos han sido testigos de las pasiones que experimentan quienes sí les gusta el fútbol. Entonces con esto nos vamos a sentir todos identificados. Cuando usted sigue un equipo de fútbol, literalmente usted se apasiona por eso. Usted se gloria cuando logran algo, usted se duele cuando fracasan. ¿Saben qué es lo interesante? Que nosotros, ¿verdad? Los que somos del equipo más ganador del país, nos jactamos de esas cosas, ¿verdad? Y hacemos alarde de esas cosas. Pero ¿saben qué es lo más interesante? Que nada de ese equipo es nuestro. Y sufrimos y nada de lo que sufrimos es nuestro. Hasta el ridículo suena, ¿verdad? Cuando lo decimos. Pero es una realidad. Ahora, ¿cuánto más el creyente, hermanos, tiene que gloriarse en saber lo que le pertenece solamente por el hecho de estar en Cristo? Esto debería no solamente llevarnos a glorificar al Señor, sino que debería llevarnos a hacer alarde, literalmente, ante un mundo que literalmente no tiene seguro nada. Y nosotros tenemos seguridad en Él. Y tenemos todas estas bendiciones por el hecho de pertenecer a Cristo, de ser suyos. Y terminamos con la aplicación. Hermanos, para poderlos gloriar solamente en los beneficios de Cristo, tenemos que entender que lo único que tenemos es a Cristo. Y si realmente Cristo es nuestro todo, entonces nosotros vamos a tener la madurez suficiente para hacer permanecer la unidad. No solamente es tener el concepto correcto de nosotros mismos, es entender por qué ahora somos lo que somos y es simplemente porque estamos en Cristo. Y todo lo que tenemos es gracias a Él, porque Él está en Dios. ¿Saben? Examinar nuestro corazón requiere que meditemos si nosotros nos estamos gloriando o si estamos alardeando de otras cosas que no sean las bendiciones que tenemos en Cristo. ¿De qué se gloria usted, hermano y hermana? ¿Cuáles son las cosas que hacen que su corazón alardee y presuma? ¿Cuáles son las cosas que le dan a usted un sentido de tranquilidad en la vida? ¿Tienen que ver con las cosas que han sido dadas por Cristo para su gloria? Para hacerle crecer en madurez espiritual, para permanecer en Él y entonces poder atender bien los diferentes desafíos de la vida. ¿Saben? Hablamos del orgullo ahora, pero la humanidad también tiene otro gran problema y es la inseguridad. Los seres humanos queremos hacer cualquier cosa para sentirnos seguros. Y muchas veces esas cosas en que nosotros ponemos nuestro esfuerzo, nuestra esperanza, todo nuestro trabajo para lograr esa seguridad, nos alejan ¿de qué? De ver las bendiciones que tenemos en Cristo y no solo de verlas, sino de gloriarnos en ellas. Y empezamos a descansar más en las cosas que nos transmiten un sentido de seguridad inmediato y alardeamos de ellas. Y los creyentes no estamos exentos a eso. Saben, es triste que después de 2000 años de gozar de esta palabra escrita, tal vez unos poquitos menos, desde que el canon fue conformado, unos 1700, es triste ver que después de 1700 años de tener la palabra escrita, y en el caso del español, probablemente más de 500 años de tenerla escrita, y nosotros sigamos poniendo nuestra seguridad
en cosas que no son Cristo. Y sigamos alardeando de cosas que no es lo que hemos recibido en Cristo. Alardeamos del éxito laboral, de las pertenencias materiales, alardeamos de las cosas que logramos hacer. Y no estoy diciendo que sean cosas malas en sí mismas, pero no nos vemos gloriándonos en lo que tenemos en Cristo. Y por eso les digo, todo ese éxito aparente puede darnos un falso sentido de espiritualidad y hacernos pensar incorrectamente de nosotros. Por eso primero es lo primero es la evaluación del corazón a la luz de lo que espiritualmente estamos siendo para Él. El motivo más grande para que podamos tener, o más bien que podemos tener para mantener la unidad del Espíritu y para evitar la división, hermanos, es entender que todos somos de Cristo. Si tan solo creyéramos eso, todos en este lugar, que todos somos de Cristo y que fuimos llamados para este propósito precioso en unidad a Él, no quebraríamos la unidad por nada. Porque nada es más importante que la pertenencia a Cristo. Decía el proverbista en Proverbios 3, no seas sabio en tú. Otras traducciones dicen, a tus propios ojos. Y concluye, teme al Señor y apártate del mal. Y la gran pregunta que le hacemos al texto es, ¿y qué es temer al Señor? Para temer al Señor y poder obedecerlo, necesitamos entender qué es lo que Él quiere ser obedecido. Por eso esa es su sabiduría también. Porque si nosotros queremos dejar de vernos a nuestros sabios en nuestra propia opinión, necesitamos empezar a ver lo que Dios ha revelado para temerlo, para obedecerlo, para ponerlo en práctica y empezarnos a apartar de todo aquello que Él ve como mal y no lo que nosotros vemos mal a nuestros propios ojos. Y por eso concluyo, hermanos, diciendo que sí, tenemos que seguir examinando nuestro corazón. Tenemos que seguir examinándolo para asegurarnos de que no haya engaño en nosotros mismos. Tenemos que seguirlo examinando para ver que no hay jactancia en nosotros, en cosas o en cosas que no sean Jesucristo y lo que Él nos ha dado en Él. Y es urgente que nosotros podamos hacer esto, porque si no hacemos eso, hermanos, número uno, nunca nos vamos a rendir ante la sabiduría divina. Y número dos, nunca vamos a reconocer la gracia para permanecer unidos. Y repito los dos puntos que están en pantalla. No nos autoengañemos, vivamos la verdadera sabiduría y gloriémonos solo en las bendiciones de pertenecer a Cristo. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tu verdad. Gracias porque desde capítulo 1, versículo 10 hasta terminar el capítulo 3, Señor, nos has hecho ver todo el tiempo que te tomaste para instruir a la iglesia de Corinto por medio de Pablo para permanecer o para hacer prevalecer la unidad. Y cuán importante es para ti la unidad. En Juan 17, Señor, mientras orabas al Padre, le decías, Padre, que ellos sean uno. Y dejaste ver tu deseo de que tu iglesia, tus discípulos, Señor, fueran realmente uno para llevar gloria a tu nombre. En el mismo Evangelio de Juan, le dijiste a tus discípulos en el capítulo 13 que en esto los conocerían si tenían amor los unos por los otros. Padre, y hoy por tu gracia, tal vez esta iglesia no tiene grandes divisiones, hoy por tu gracia esta iglesia, Señor, camina en unidad, pero, Señor, estamos surgidos de esa madurez que solamente tú puedes dar. Estamos urgidos de vivir a la luz de la madurez a la que hemos sido llamados a vivir. Estamos necesitados, Señor, de vernos correctamente a la luz de tu palabra, no al compararnos con otros, Señor, sino al vernos en el espejo de tu verdad y poder discernir
realmente quiénes somos y lo que necesitamos cambiar para tu gloria. Y necesitamos urgentemente, Señor, poner nuestra mirada en lo eterno, en lo celestial, como cantábamos ahora. Dejar de vivir tanto a la luz del plano terrenal, de la sabiduría de este mundo, y dejar que tu palabra realmente influya en nuestras vidas, para que podamos vivir la vida que tú quieres que vivamos. Gracias por esta mañana preciosa. Gracias por tu palabra. En Cristo Jesús. Amén.